función neuronal de transmembrana de los canales sodio-calcio y el aumento de los neurotransmisores excitativos, aspartato, glutamato. Bien, perfecto. O sea, habría un desbalance entre es lo que se plantea, ¿no? Habría un desbalance entre entre los neurotransmisores excitadores y los inhibidores. ¿No? Claro, exacto. Bien, los excitadores son el glutamato, aspartato, como decía recién la compañera, y los inhibidores. GABA. GABA. Bien, GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, perfecto. ¿Sí? Y bueno, en convulsiones, como dijiste recién, sería la aparición de una descarga, o sea, una descarga anormal en una zona del sistema nervioso central puede desencadenar convulsiones. Lo más característico, lo típico, son las convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Y que muchas veces si hay contracción, digamos, de músculos de miembros superiores e inferiores, hablamos de que son las tónico-clónicas clásicas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, la descarga normal estuviera en una zona del homúnculo que solamente, digamos, y da la inervación al músculo estriado, por ejemplo, al miembro superior, el movimiento anormal solamente se va a limitar al miembro superior. El tema es que muchas veces terminan, digamos, generalizándose y dando este tipo de convulsiones, las de tipo tónico-clónica, ¿sí? Y a su vez se clasifican en simples y complejas. ¿Cuál sería la diferencia entre ellas? O parciales y generalizadas. ¿Cómo sería eso? Simples y complejas es que si hay pérdida de conocimiento o no. Bien. En las simples no hay pérdida de conocimiento y en las complejas sí. Bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Y la generalizada? Que afecta a ambos hemisferios cerebrales. Bien, y que generalmente esas siempre son complejas, o sea, siempre cursan con pérdida de conocimiento, ¿no? Pérdida de conciencia. Y ahí en las generalizadas, ¿a quiénes tendríamos? A las tónico-clónicas, a las ausencias atípicas, a las atónicas y a las mioclonías. Bien, a las mioclónicas, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos, el desbalance entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores, podríamos plantear posibles sitios de intervención farmacológica, ¿no? Digamos, obviamente uno lo que va a buscar dentro del objetivo terapéutico es que cesen las convulsiones y en lo posible que no reaparezcan, ¿sí? Reducir el número de crisis, ¿sí? Porque sobre todo en algunas situaciones particulares, esas convulsiones recurrentes van deteriorando el cerebro, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de esos mecanismos podríamos plantear posibles sitios de intervención farmacológica. Podríamos, o bien, potenciar, digamos, la neurotransmisión inhibidora, ¿sí? Potenciar la acción GABAérgica, o bien podríamos reducir las acciones de estimulantes, o sea, reducir glutamato y aspartato, ¿sí? ¿Cómo actúan la gran mayoría de los anticonvulsivantes? La mayoría bloqueando el canal de sodio, voltaje dependiente. Bien, la mayoría actúan a nivel de la inhibición de los canales de sodio. Así que, ¿cómo sería? Prolongan el estado de inactivación del canal de sodio. Bien. ¿Qué acción tienen los canales de sodio? Los canales, sí, son los que transmiten, dale, Cieli.
Iba a decir que van a permitir el ingreso del sodio cuando llega un potencial eléctrico, entonces se abren, ingresa el sodio y se despolariza. Y después cuando se inactivan, el sodio no puede ingresar, entonces si lo deja inactivado, no ayuda a la despolarización. Bien, perfecto. O sea que esa descarga anormal neuronal quedaría bloqueada. ¿Sí? Sí, porque no se transmite el potencial de acción, básicamente. Exacto. Va a evitar que se desencadene, o si ya se desencadenó, va a evitar que se perpetúe. ¿Sí? Bien, ¿y quiénes actúan allí con ese mecanismo? La carbamazepina, la fenitoína, la motrigina, topimatrato. Topiramato. El valproato. La rofinamida. Bien, o sea, la mayoría de los anticonvulsivantes van a actuar por ese mecanismo, ¿sí? Y como dijo recién la compañera, prolongan la inactivación de los canales de sodio y de esta manera reducen la capacidad de las neuronas para efectuar la activación a altas frecuencias. ¿Sí? O sea, lo que hacen es bloquear la compuerta de inactivación. Entonces no se puede volver a activar. Bueno, y ahí tendríamos la mayoría, carbamazepina, fenitoína, ¿sí? De los valproato, que no es su principal mecanismo de acción, pero también actúa a nivel de los canales de sodio, y de los más nuevos, la motrigina y topiramato, ¿sí? Lo que vamos a ver es que por ahí puede diferir la eficacia para el tipo de crisis de epilepsia a tratar. Estos, en general, para las crisis simples y complejas, son eficaces. La diferencia por ahí o la salvedad va a estar para la crisis de ausencia, que ahí por ahí no actúan los anticonvulsivantes comunes, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, ahí sería de elección el valproato, por ejemplo, o la etosuximida, ¿sí? Que actúan más que nada a nivel de los canales de calcio. ¿Pero por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad es diferente. Ahí hay neuronas, ¿sí? Que se llaman corrientes T, que son las que se van a estimular y actuando a nivel de esos canales de calcio, a nivel talámico, que es lo que logra, digamos, inhibir estas crisis de ausencia, que también es una variante de epilepsia que cursa con pérdida de conciencia que dura unos minutos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la mayoría de los anticonvulsivantes en general, digamos, la mayoría van a servir para estas crisis simples y complejas, puede haber diferencias, pero bueno, también en parte una de las cuestiones que van a limitar su uso van a ser los efectos adversos, o sea, el perfil de seguridad, ¿sí? Bueno, ¿y algún otro mecanismo de acción entonces? Con acción antiepiléptica, ¿qué podría ser? Los que bloquean los canales de sodio-calcio, o los canales PQ, que se llaman. Que dice, estaría la pregabalina y otro. Sí, los que actúan a nivel de los canales de calcio, como dijimos recién, sería el valproato y la etosuximida, ¿sí? Lo que hacen es reducir las corrientes de esos canales de calcio tipo 1, sobre todo a nivel talámico. Sí, hay una corriente marcapaso a nivel talámico y que da unas ondas características y que estos anticonvulsivantes al actuar en estos canales lograrían, digamos, el control y por eso es que sirven para el tratamiento de las crisis de ausencia, pero porque la fisiopatología de la enfermedad es totalmente distinta. ¿Sí? Y después tendríamos la acción de los que aumentarían la acción GABAérgica que dijimos, ¿sí? El valproato también inhibe la enzima, actúa a nivel de la enzima. ¿Quiénes más actúan a nivel del receptor GABA? Las benzodiazepinas y los barbitúricos. Bien, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Perfecto.
¿Sí? ¿Cómo actuaban? Activaban el canal iónico de cloro, entonces producían hiperpolarización. Bien. Ahí voy, un segundito. ¿Tienen el problema de salud ahí o no? Sí hay problemas de salud, profe. Dale, ¿lo buscan? Yo lo leo. El caso 1, llega a la guardia del hospital en el que usted se desempeña como médico residente una paciente de 58 años que presenta fiebre, dolor de garganta, petequias generalizadas, edemas en miembros inferiores y aumento de peso. Refiere como antecedente estar bajo tratamiento con carbamazepina desde hace un año por una epilepsia parcial. Al ingreso está lúcida, pero en las primeras 48 horas de internada desarrolla somnolencia y presenta un episodio de confusión mental. ¿Qué es la carbamazepina y cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción va a ser lo mismo que veníamos hablando de inhibir canales de sodio dependiente de voltaje para bloquear la compuerta de inactivación. Y por ende el receptor no va a poder recibir nuevos impulsos. O sea, bloquea la propagación del impulso. Estos eran los que sí o sí dependían del uso, ¿no? O sea, como que dependían de que estén usándolos constantemente para inhibir las convulsiones, porque si no, no lo podía inactivar, me acuerdo, algo así. Como que sí o sí necesitaba que el canal se haya activado antes, entonces ahí se unía y ahí ejercía el efecto, porque si el canal no se había activado antes, no podía unirse. La verdad es que no me acuerdo, pero tiene sentido, porque generalmente, o sea, sí me acuerdo de la fisiología que el canal de sodio se inactivaba después de haberse activado. Claro, yo lo que tenía acá en el resumen era eso, de que dependían sí o sí de una previa despolarización y que el fármaco era mucho más cuando la neurona estaba despolarizada, o sea, penetraba y actuaba más cuando la neurona se despolariza que cuando está hiperpolarizada. Bueno, después dice la 2 que señale sus indicaciones formales. Yo tengo que estas se usan para convulsiones focales generalizadas y también para la neuralgia del trigémino y glosofaringio y trastornos bipolares. Sí, tengo lo mismo. También. Es de efecto reducido, eficaz en crisis focales. Profe, hay una compañera que dice que se le fue el internet.
se la acepta. Ahí está. ¿Por qué serviría para la neuralgia del trigémino? Por esto de que inhibe la propagación del impulso. Claro. Y en la fisiopatología del dolor neuropático hay como una descarga normal, se cree que hay una irritación, ¿sí? Neuronal. Claro, eso es lo que mantiene como activa la aferencia. ¿Sí? Sí. Bueno, leemos el problemita de vuelta, así. ¿Quién entró como...? Llega a la guardia del hospital en el que usted se desempeña como médico residente una paciente de 58 años que presenta fiebre, dolor de garganta, petequias generalizadas, edemas en miembros inferiores y aumento de peso. Refiere como antecedente estar bajo tratamiento con carbamazepina desde hace un año por una epilepsia parcial. Al ingreso está lúcida, pero en las primeras 48 horas de internada desarrolla somnolencia y presenta un episodio de confusión mental. Bueno, ¿qué les parece? Y en parte de reacciones adversas de esta medicación era la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Eso puede responder al edema que presenta la paciente, y el edema también podría ser por el aumento de peso que presenta. Aumentar el líquido no es tan relevante. ¿Pero no dijeron que tenía petequias la señora? Eso puede Sí, ser tiene porque como efecto adverso da trombocitopenia y leucopenia este fármaco. Claro. Y también capaz que eso se dé la fiebre. Exactamente, sería lo primero que uno debería sospechar, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero cuando ven reacciones adversas de fármacos, los anticonvulsivantes, son los que con más frecuencia pueden dar estas reacciones dérmicas, ¿sí? Podría ser un Steven Johnson, tranquilamente, capaz. Dolor de garganta, petequias, ¿sí? Bueno, no, podría ser más bien, claro, la trombocitopenia que decía recién la compañera. ¿Sí? Con fiebre, trombocitopenia y leucopenia, con fiebre, dolor de garganta, edemas de miembros inferiores y aumento de peso. ¿Sí? Profe, ¿y la somnolencia y el estado de confusión mental de la paciente, eso sería, digamos, por el tratamiento que es crónico o como una intoxicación aguda? Y podría ser como intoxicación, porque probablemente puede ser que esta paciente con la fiebre, el dolor, la odinofagia, o sea, el dolor de garganta y eso, y el deterioro del estado general, tal vez esté con poca ingesta de líquido, haya concentrado más carbamazepina y exacerba un poco los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Y profe, también puede ser que, porque dice que al ingreso está lúcida, pero pasa las primeras 48 horas de internada. También hay que tener en cuenta si le dieron otros fármacos en las 48 horas. Porque capaz que le dieron algo para calmar y le genera, o sea, por sí, o por ahí, o por ahí progresó el cuadro. Claro, también. ¿Sí? Lo de las alteraciones hematológicas, que podría corresponder al caso, puede aparecer hasta en el 10%, ¿sí? Lo de la toxicidad hematológica. Lo de la anemia plásica está descrito. Rash cutáneo eritematoso, y menos frecuente es la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Steven Johnson. Ahí no dice nada que hace esas lesiones en piel, solamente menciona unas petequias, pero puede ser que lo esté desarrollando tranquilamente, ¿sí? ¿Qué otro efecto adverso pueden dar? Que por ahí no se
grave, pero sí es bastante frecuente. Mareos, náuseas, vómitos, ataxia. Bien. Eso sí. Visión borrosa. Bien, eso sí el tratamiento crónico lo puede dar. Somnolencia, ataxia, diplopía, ¿sí? ¿Y otra cosa? Falla hepática, no sé si la mencionaron. Aumento de transaminasas. Exactamente, el aumento de las transaminasas, que de hecho es algo que uno debería controlar, tanto al inicio como durante el tratamiento. ¿Está? En general, estos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central o lesiones en piel son bastante frecuentes y comunes a la gran mayoría de los anticonvulsivantes, sobre todo los más viejos, como carbamazepina, difenilidantoína, ¿sí? Y lo hepático es algo que uno siempre debería controlar, tanto al inicio como intratratamiento. ¿Sí? Por lo tanto, si el paciente tuviera algún antecedente en alguna enfermedad oncohematológica, alguna situación, digamos, que ponga en riesgo la cuestión medular, o sea, de médula ósea, estaría contraindicado. Alguna hepatopatía importante también. Deberíamos buscar dentro del grupo de los anticonvulsivantes lo más seguro. ¿Sí? El gran inconveniente que tiene desde el punto de vista de la conveniencia la carbamazepina es la metabolización por el citocromo P450. ¿Sí? Que dan varios metabolitos que pueden alcanzar concentraciones altas, ¿sí? Y por otro lado un anticonvulsivante inductor, induce varias de las enzimas, la 2C, la 3A y la UDP, con lo cual tiene interacciones por doquier, ¿sí? Como por ejemplo con los anticonceptivos orales. Bueno. También dice que provoca retención de líquido y de sodio, que puede ser lo que provoque el edema que tiene la paciente. Exactamente, puede dar una hiponatremia dilucional, ¿sí? O sea que el sodio es otro de los parámetros que uno debería controlar, sobre todo en pacientes por ahí añosos, donde el riñón tiene más limitaciones para concentrar y diluir la orina, el riñón envejecido, con lo cual la hiponatremia es algo que se va a ver con mucho más frecuencia en los pacientes muy añosos. ¿Sí? Bueno, discutan el 2 y sigan con el 3. Ahí vengo. Una paciente de 27 años en tratamiento con difenilidantoína hace 8 meses por una epilepsia del lóbulo temporal con crisis tónico-clónica, consulta a su ginecólogo por metrorragias abundantes. El mismo le realiza una ecografía transvaginal que revela la presencia de 2 miomas uterinos intramurales. Dado que no hay turno para quirófano hasta dentro de varios meses, el médico decide indicarle tratamiento hormonal con anticonceptivos orales. Estrógenos y levonorgestrel. Para controlar las metrorragias. Al mes la paciente informa que está embarazada. ¿Qué es la difenilidantoína y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, eso también actúa a nivel del canal de sodio, creo, ¿no? Y lo bloqueaba. Sí, es una droga ácida. Esta se metaboliza en el hígado, entonces va a generar interacciones, pueden disminuir los niveles de anticonceptivo oral, ¿no? Eso puede explicar que haya quedado embarazada. Sí, porque induce en realidad la citocromo 540, así que por eso es un inductor enzimático importante. Claro, disminuyó la vida media del anticonceptivo, básicamente. Claro. ¿Quién se hace cargo de la criatura entonces? El médico. ¿Es teratogénica la carbamazepina? No, esta no era, era fenilidantoína. Yo
Yo tengo que sí, que es teratogénica. Sí, yo tengo que aumenta el riesgo de síndrome hemorrágico en el recién nacido, entonces exige que le administren vitamina K a la madre las últimas 2 semanas del embarazo y al recién nacido en el momento del parto. Sí, y también tiene, o sea, provoca malformaciones congénitas, como paladar hendido, labio leporino, microcefalia, etc. ¿Son todos teratogénicos o no? Creo que hay uno que no, pero no me acuerdo cuál quedaban en el, justamente. Hay uno que se lo puedes pacientes dar en el epilépticos. embarazo, pero no me acuerdo cuál es. Ah, no lo tenía, no sé qué le daría. Yo encontré como que todos son de categoría C o D y nada, como que capaz es riesgo-beneficio, pero creo que ninguno está bueno en el embarazo. En una parte del Goodman dice en qué situación se le da cada fármaco y en embarazadas no dice ninguno, creo. Había un teórico en la PERCO que decía que la lamotrigina era tara, pero se podía dar en el embarazo. Esta. ¿Cuál? Perdón, no escuché. Lamotrigina. Ah, es de los Gracias. nuevos. Como de los nuevos. Claro, sí, los nuevos. Sí. No, son como más seguros y eso, creo. Después la profe en el teórico había nombrado levetiracetam, pero esa no sé si se puede dar en el embarazo. Porque no tenía, estaba pensando recién que no tiene tantas interacciones. La motigrina, eso puede utilizarse para sustituir al ácido valproico en la embarazada. Puede ser que este sea en realidad el anticonvulsivante que ya mencionaba la profe en el teórico, que se administraba con ácido fólico. Amor, qué rico. Voy a mandar un aperitivo. Ah, muy bien. Sí, se tiene que dar porque creo que disminuye la absorción de vitamina K, de B12, de folato y eso. Entonces se lo tenés que dar con eso. Claro, entonces ya de por sí ahí estaría una de las explicaciones de por qué no habría que administrarlo en el embarazo. Sí, además le puede dar hemorragia, no solo al feto, sino también a la mamá. ¿Quieren que vamos al próximo? Dale. Dale. Es el último, ¿no? El 3. Sí, por suerte sí. Bueno, dice, niño de 3 años ingresa a la guardia con un cuadro febril y presenta un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada con hipótesis diagnóstica de convulsión febril. ¿Qué fármaco le das y cómo se sigue el tratamiento? Yo
Encontré en el Goodman que en convulsiones febriles le das diazepam por vía rectal, pero no sé sinceramente si se lo pone por vía rectal. Yo encontré que las benzodiazepinas son como lo mejor en estas crisis agudas. Por lo menos yo he visto que en convulsiones febriles han aplicado lorazepam por vía intramuscular. La vía rectal no vi que la usaran. ¿Se sigue usando la vía rectal, o sea, actualmente como vía de administración? Porque yo tenía entendido que había quedado en desuso por el tema este de que no sabes realmente cuánto es la disponibilidad del fármaco de lo que estás administrando. Claro, generalmente no se usa porque tiene absorción errática, entonces no sabes cuánto se absorbe, no se absorbe todo lo que le das. A esto si llega con una crisis así, le das endovenoso. Claro, por eso digo, ¿la siguen usando actualmente esa vía? Sí, para mí que no, pero bueno, el libro decía eso. Pero es que no sé si está tan accesible endovenoso si el chico está con una crisis convulsiva en ese momento. Creo que es Por más eso accesible, de hecho, la vía rectal en ese momento. Intramuscular, decía La uno. intramuscular, sí. Me parece que es como más fácil aplicar intramuscular en ese Pero caso. intramuscular tarda más en hacer el efecto, en cambio vía rectal pasa directo a la circulación, porque es un lugar bastante erogado. Está bien, no se sabe cuánto es el porcentaje que ingresa, pero ingresa. Es más rápido que la vía rectal. Igual si está convulsionando no sería medio difícil, tipo, hacer por vía rectal. No sé. No tengo experiencia con humanos al respecto, pero con perros sí lo hemos hecho. En mi casa teníamos una perrita epiléptica y era lo que se decía, era nada, inmediato. 2 minutos y ya estaba planchada, pobrecita. Y volvió la profe. No, se nos fue. Casi. Geraldi, ¿para qué hablaste? Y después, ¿cómo se continuaría el tratamiento? ¿Puede ser que le dé fenobarbital? Barbital, perdón. Tenía anotado eso, pero no sé. Igual no es que las convulsiones febriles en lactantes son, o sea, en niños son autolimitadas, a no ser que tipo tengas algún Generalmente indicio de sí. meningitis, patología cerebral y eso, como que no se siguen. Supuestamente Le das es así como decís vos. Claro, No le das sé un si bien, antipirético y listo. claro, o le das en la crisis, le das una, como decían las chicas, la tratás ahí con una benzodiazepina y después nada. Claro. O sea, se supone que se autolimitan, se supone que son dentro de todo. Después tenés que ver si tiene convulsiones frecuentes o no, pero creo que no se hace Claro. nada. Tipo, a no ser que tengas un riesgo de epilepsia o otras cosas, no se hace nada. O sea que no se continuaría el tratamiento, digamos, anticonvulsivo, sino más bien se estudia la causa de la fiebre y se da el tratamiento adecuado, digamos, a esa causa. Claro, yo tenía entendido eso, pero no sé qué dirá la profe. O sea, como que se trata la convulsión en el momento y después ya está. Sí, yo tenía entendido lo mismo y encima
por lo general te tiene que pasar como ahí en la guardia, porque para cuando llegan ya se le pasó la convulsión al niño. Es lo esperable, ¿no? Siempre que sea febril. Si no, no es febril. Yo le pregunté a mi tía recién que está acá, que mi primo tuvo una convulsión febril cuando era chiquito. Cuando llegó a la guardia con la crisis convulsiva, le dieron una benzodiazepina para calmar la convulsión ahí y después nada. Se autolimitó y después nada. Claro, después controlás la fiebre, si es que la sigue teniendo alta y listo. Bueno, y paciente de 27 años en tratamiento con difenilantoína hace 8 meses por una epilepsia del lóbulo temporal, con crisis tónico-clónicas. Consulta a su ginecólogo por metrorragias abundantes. El mismo le realiza una ecografía transvaginal que revela la presencia de 2 miomas uterinos intramurales. Dado que no hay turno para quirófano, hasta dentro de varios meses, el médico decide indicarle tratamiento hormonal con anticonceptivos orales, o sea, etinilestradiol más levonorgestrel, para controlar las metrorragias. Al mes, la paciente le informa que está embarazada. Bueno, ¿qué les parece? Mecanismo de acción de la difenilantoína. Este también actúa a nivel de los canales de sodio voltaje dependientes, prolongando el estado de inactivación, como habíamos dicho, y sobre su farmacocinética tiene metabolismo hepático y produce interacción con los anticonceptivos, disminuye su vida media. Y bueno, esa es también la explicación por la cual pudo haber sido este efecto adverso. Bien. ¿Y por qué interaccionan con los anticonceptivos? Porque inducen la expresión de las enzimas que los metabolizan. Claro, de la CIP. Bien, y de esa manera disminuye las concentraciones plasmáticas, con lo cual si la concentración cae por debajo de la efectiva mínima, puede perder la eficacia el tratamiento con los anticonceptivos, con lo cual habría que pensar por ahí en otra alternativa, ¿no? ¿Qué otros efectos adversos, ya que estamos viendo difenilantoína, esto podríamos plantearnos? El que más se ve es la hiperplasia gingival, supuestamente el más frecuente. Y después hay otros prolongados. No es lo más frecuente. Con el tratamiento crónico, ¿sí? Y bueno, también... Ay, perdón. No, sí. Igual, o sea, eso tengan en cuenta, eso es con el tratamiento crónico, sí, hasta en un 20% de los pacientes puede aparecer la hiperplasia gingival. Bien. ¿Y qué otros efectos pueden aparecer? Después dice nistagmo, disartria, vómito, somnolencia, ataxia, visión borrosa, encefalopatía. ¿Qué más? También tengo exantema cutáneo e hipertricosis, además. También, sí, también. Hirsutismo decía también. Bien, varios de esos trastornos, con lo cual si fuera una mujer, es como que, por otro lado, por ahí le agregamos más complicaciones. Después también, bueno, las cuestiones de médula ósea, igual que la anterior, ¿sí? Pero bueno, las del sistema nervioso central son bastante frecuentes, ¿sí? Lo de la ataxia, diplopía, targia, vértigo. Lo de los cambios cosméticos, si fuera el tratamiento para una mujer, y no sería algo menor, ¿sí? También puede dar lo de la secreción inadecuada de ADH, al igual que la carbamazepina, o sea que podría dar una hiponatremia también, ¿no? ¿Qué otra cosa puede alterar también? Que cuando se indica el tratamiento crónico también habría que pensarlo, controlarlo, estar atento a eso.
Disminuye. Perdón. Como habían dicho, la hiperplasia gingival al tratamiento crónico y también puede causar tener osteoporosis. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción de calcio y eso. Vitamina K. De la vitamina D en realidad. Bien, sí, puede interferir con el metabolismo de la vitamina D, con lo cual si se altera el metabolismo de la vitamina D, se reduce la absorción de calcio a nivel intestinal, y eso, digamos, puede ser, si cae el calcio, ¿de dónde va el organismo, las paratiroides, de dónde van a tratar de compensar esa hipocalcemia? Los El hueso. Claro, estimulando a los osteoclastos y se va a reducir la densidad mineral ósea. Esto es importante, o habría que tenerlo en cuenta, porque, bueno, fíjense, una paciente joven, imagínense si va a recibir tratamiento crónico, probablemente hasta de por vida, sería, digamos, esto, lo de la densidad mineral ósea, sería algo a tener en cuenta y evaluar, ¿sí? Porque no es lo mismo desarrollar osteoporosis a los 40 años que a los 60, ¿sí? Porque el riesgo de fractura va a ser diferente. ¿Está? Sí. También provoca aumento de las transaminasas y, bueno, el síndrome de Stevens-Johnson y depresión de ácido fólico podría producir. Bien, lo de las reacciones dérmicas, o sea, puede aparecer hasta en el 5%. Fíjense, no son efectos adversos frecuentes, pero sí son graves si aparecen, ¿sí? Los anticonvulsivantes son unos de los que más dan ese tipo de reacciones. ¿Está? Bien. La difenilidantoína además tenía un rango terapéutico estrecho, así que pequeñas modificaciones en sus concentraciones plasmáticas pueden variar la fracción libre del fármaco, con lo cual la aparición de los efectos adversos puede ser más notoria, ¿sí? También decía que por vía endovenosa a un ritmo excesivo podía causar arritmias. Por eso no hay que administrarlo en infusión rápida, sino que la administración debería ser lenta, ¿sí? Lenta y diluida, porque produce bastante flebitis a nivel venoso, ¿sí? Entonces, si la vena es muy de pequeño calibre o de pequeño diámetro, puede inducir irritación venosa, ¿sí? De la vena. Entonces, debería ser lenta su administración. ¿Está? Esta, al igual que las benzodiazepinas, son una de las opciones que tenemos para la administración endovenosa, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, muchas veces durante la crisis, que los escuchaba un poco discutir eso, durante la crisis, si está con las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, bueno, el acceso venoso va a ser bastante difícil, con lo cual van a tener que optar por, tal vez, la administración intramuscular, hasta que cesen las convulsiones y recién allí poder administrar por vía endovenosa, ¿sí? Hacer una carga y dejarlo, ¿sí? Con difenilidantoína para que evite, ¿sí? Y después, desde el punto de vista de la conveniencia, los efectos adversos creo que medio los hemos charlado todos, ¿no? Además de bloquear las descargas repetidas, o sea, o aumentar la inactivación de los canales de sodio y de esta manera bloquear las descargas repetidas de alta frecuencia, que es lo que suele suceder en las epilepsias, también altera los potenciales de membrana y las concentraciones de GABA. ¿Sí? Y aparentemente, bueno, está descrito que se fija los fosfolípidos de membrana y estabiliza las membranas, las neuronas. Pero bueno, el rol fundamental lo tiene a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Y desde el punto de vista de la conveniencia y la farmacocinética, dijimos ya que la teníamos en presentación por vía oral, por vía endovenosa. Para el tratamiento crónico vimos que desde el punto de vista de la seguridad y desestimaría bastante su uso, ¿sí? Aunque bueno, si tuviéramos otras opciones, podríamos, igualmente de eficaces, podríamos optar por alguna otra, ¿sí?
El libro decía que era de los que más se utilizaban, pero entonces sería en los casos de crisis epilépticas. Claro, lo que pasa es que antiguamente tanto la carbamazepina como la difeniliantoína son las más antiguas, con lo cual eran ampliamente utilizadas. ¿Qué ha ido pasando con el tiempo? Han aparecido algunos otros anticonvulsivantes con igual eficacia, pero desde el punto de vista de la seguridad, más seguros, ¿sí? No sé, para los que estuvieron en el teórico yo les mostré algo de gingivitis. Fíjense, ¿sí? Entonces ya son casos por ahí más extremos, ¿sí? Pero bueno, da una hiperplasia gingival. Bueno, desde el punto de vista estético por ahí no es tan lindo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, por todo lo que mencionamos, por los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, por las alteraciones hepáticas, dérmicas, hematológicas, y bueno, si uno tuviera por ahí la opción de optar por algún otro anticonvulsivante un poco más seguro, y bueno, tal vez, sobre todo pensando porque esto va a ser crónico, ¿sí? Se lo va a someter a largo plazo al tratamiento al paciente. También presenta cinética dosis dependiente, así que hay que tener cuidado porque puede aumentar la cantidad en sangre, en circulación y producir toxicidad. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Y después, ¿qué más? ¿La pueden administrar por vía intramuscular? Yo tengo anotado que no, porque precipita y produce abscesos. Bien, por lo tanto, la opción por vía intramuscular no sería, ¿sí? Y esto que decían, se metaboliza a nivel hepático por citocromos P450, metabolismo fase 1, ¿sí? Oxidorreducción, pero bueno, se pueden saturar. Y ahí tenemos el paso a la cinética de orden 1 a la orden 0. ¿Qué características tenía la cinética de orden 0, Rocío? ¿Qué es dosis dependiente? ¿Cómo? ¿Qué es dosis dependiente? Exactamente. Que se puede empezar a acumular el fármaco, entonces los efectos adversos en este caso van a verse incrementados. Exactamente. Y al acumularse el fármaco, algo que leí en el libro es que como la dosis va a estar aumentada, pueden producirse convulsiones tónico-clónicas como un efecto adverso. Bien, como que si diera un efecto paradojal. El tema es que si se saturan los mecanismos de eliminación, o sea, se va a eliminar en la unidad de tiempo siempre la misma cantidad. Y eso después va a depender de cuánto se haya acumulado, ¿sí? Pues ahí no vamos a tener vida media, porque es una cantidad de X en la unidad de tiempo que puede eliminar. ¿Está? Bueno, ahí ya tenemos otra limitante más para el uso de la difeniliantoína, ¿sí? Muchas veces creo que yo les comenté, pero bueno, hoy más que nada por ahí la difeniliantoína se ve indicada en pacientes que han hecho por ahí algún ACV hemorrágico, que son los que generalmente producen irritación y pueden dar lugar a la aparición de convulsiones, que son secundarias al ACV hemorrágico. Y bueno, y ahí sí se indica, o sea, se utiliza la difeniliantoína tanto por vía endovenosa como después se deja con una dosis profiláctica. Y bueno, a veces puede ser que les pase que por ahí ven el paciente, un paciente, no sé, añoso que ha tenido un ACV y que, bueno, hace, no sé, X cantidad de años tuvo el ACV, se externó con la difeniliantoína, se le deja dosis estándar, 100 cada 8, capaz que para ese momento andaba bien, pero el paciente perdió peso, se alteró el filtrado glomerular, el metabolismo hepático, y probablemente esos 300 al día que recibía hacía un par de años, hoy se le acumula más.
y puede que, por ahí tal vez puede que hasta le pase que consulte por ataxia, por ejemplo. Si no, me mareo, me caigo, bueno, hay que revisar qué está recibiendo y podemos pensar que esto puede ser la causa. Podemos bajarle a 100 cada dosis y ver qué pasa. ¿Sí? O somnolencia, lo mismo, ¿sí? De hecho, bueno, en algunas situaciones, por ejemplo, en pacientes con demencia por ahí en estadios medio avanzados, que tienen mucho trastorno conductual, agitación, bueno, agresividad, o que los ponen en riesgo a sí mismos o con terceros, a veces digamos, no se alcanza a controlar los síntomas con algún antipsicótico y los anticonvulsivantes pueden llegar a ser una opción, ¿sí? Temas que, bueno, estos producen bastante sedación, particularmente en ese grupo de pacientes. Igual, profe, en el libro decía que en el anciano también era frecuente que produzca ideas delirantes y demencia, por eso no se podían usar mucho. Está bien, bueno, pero en ese caso que les estoy comentando son casos extremos. Imagínense, hemos tenido pacientes con demencia avanzada, deambuladores, que no duermen por 3 días. ¿Quién sostiene los cuidados así? O sea, un paciente que está hiperactivo todo el tiempo, por supuesto, habiendo descartado causa metabólica, habiendo descartado todo, ¿sí? Causa orgánica y metabólica, y bueno, a veces tiene que ver con la enfermedad. No todos evolucionan así, pero cada tanto algunos de esos tenemos, y bueno, son de súper difícil manejo, ¿sí? Y las benzodiazepinas muchas veces en esos pacientes dan este efecto paradojal, o sea, no... Bueno, y en esos casos que son muy excepcionales, a veces, bueno, no queda otra que pensar en el uso de algún antipsicótico. No hay mucha evidencia científica al respecto y demás, pero bueno, son situaciones súper complejas. Imagínense ese paciente en la casa. Porque el paciente sigue como si nada, porque digamos, los trastornos del sueño también aparecen en las demencias, digamos, y cuando aparecen en algunas situaciones son de muy difícil manejo. Pero imagínense una esposa de similar edad cuidando a un paciente así. O hijos que trabajan. Hay que de alguna manera acomodar el ritmo del sueño de ese paciente, porque si no, no hay cuidador que aguante. ¿Sí? Y bueno, y al paciente, por supuesto, le va a llevar. Hay que tratar de adaptarle, digamos, el ciclo circadiano lo más normal posible. Bien. ¿Alguna duda de la difenilidantoína? ¿Cuáles son los riesgos en el primer trimestre? Bueno, como dijo una compañera, como genera depresión del ácido fólico, justamente lo que puede causar son problemas a nivel de lo que es el tubo neural en el feto. Paladar hendido, labio leporino y esas cosas. Bien, labio leporino, ¿sí? En realidad se prefiere por ahí no utilizarlo porque está bastante, digamos, como antiguamente era lo que más se usaba, se conoce bastante cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Y está descrito un síndrome fetal por iridantoína, por lo tanto, bueno, estaría, digamos, contraindicado, ¿sí? Hay mayor incidencia de anomalías congénitas. Miren, acá hay unas fotitos. A ver. Que por valproato, pero que le estaba buscando. Mira, bueno, acá hay uno de labio leporino por difenilidantoína. ¿Lo ven ahí? Labio leporino, fíjense cómo le deforma ni siquiera un labio leporino, o sea, sí, un labio leporino con paladar hendido, pero tiene muchas malformaciones y se asocia con, bueno, fíjense, el síndrome fenitoídico, anomalías craneofaciales, hipoplasia de falanges, uñas y microcefalia, y bueno, y se puede asociar además a malformaciones cardíacas. ¿Sí? Entonces, bueno, si ya sabemos que esos son los riesgos, y bueno, vamos a optar por algo más seguro. El tema es que, bueno, los más nuevos, como vieron que en el embarazo no es muy ético hacer ensayos clínicos, o sea, se va conociendo por la experiencia, porque
a veces no queda otra opción y a punto de partida de eso se van conociendo, digamos, cuál es la seguridad. No se hacen ensayos en embarazada, porque cuando se desconoce el riesgo siempre se prefiere lo menos agresivo o nocivo para el niño, ¿sí? Entonces se va conociendo. Los más nuevos, por ahí algunos tienen descrito que son más seguros, bueno, o por lo menos hasta el momento, como también se han utilizado menos, se desconoce o se conoce un poco menos, pero sí de la fenilidantoína, que es de las más antiguas, se conoce y bastante más que de los más nuevos hoy. ¿Sí? Bueno. ¿Y el caso 3? Micaela, Franco, Delfina, Daniela. Sí, profe, ¿lo leo? Dale. El caso 3 dice, un niño de 3 años ingresa a la guardia con un cuadro febril y presenta un episodio, un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada con hipótesis diagnóstica de convulsión febril. ¿Cuál sería el fármaco de elección para la crisis convulsiva y sus días de administración? Estuvimos charlando bastante con los chicos, creíamos que lo que encontramos por lo menos que era mejor para utilizar en ese momento, en la crisis aguda, era alguna benzodiazepina, y bueno, estábamos charlando la vía de administración de cuál sería la más conveniente, y bueno, estábamos en duda si la intramuscular o vía rectal, porque algunos compañeros habían leído que se podía administrar por vía rectal, pero bueno, no sabíamos si se usaba mucho por el tema de que no es muy controlable la absorción de la benzodiazepina por esa vía. Bueno, ¿y cuál sería más rápido, la intrarrectal o la endovenosa? La endovenosa, entre las dos. Bien, el tema es que si está en general las convulsiones las febriles tónico-clónicas duran escasos minutos, se autolimitan solas, y bueno, y lo primordial, lo que pasa es que bueno, cuando llega, por ahí el paciente ya cuando llega a la guardia llega postdictal, ¿sí? Y es el relato de los padres que el niño hizo ese cuadro. Entonces, si ya llega postdictal, bueno, podría uno pensar en administrar por vía endovenosa. Pero bueno, generalmente cuando sucede eso, por ahí el nene lo hace en la casa y lo ideal es ahí bañarlo, ¿sí? Bajar la temperatura para evitar, digamos, sobre todo ya cuando hay antecedentes, frente a un nuevo cuadro febril, intentar evitar el ascenso brusco de la temperatura que se cree que en neuronas inmaduras podría desencadenar estas convulsiones, que después se autolimitan, ¿sí? Si duran pocos minutos, se autolimitan, son en el contexto de un episodio febril y demás, bueno, uno que aparece entre los 2 y los 5 años y después desaparecen, pero hay antecedentes familiares que alguno de los progenitores los tuvo, bueno, muchas veces son febriles, son de causa febril y bueno, muchas veces no ameritan ningún tipo de tratamiento. Pero bueno, para el caso de la crisis, ahí, si está convulsivando y acceder a una vía endovenosa va a ser bastante difícil. Ahí una opción podría ser el intramuscular o eventualmente el intrarrectal. El tema es que el intrarrectal va a tardar en hacer efecto. Imagínense, se tiene que absorber la mucosa rectal, la absorción es súper errática, pero bueno, son a veces estrategias en pediatría, ¿sí? La absorción va a ser errática, tiene que absorberse por circulación porta. Bueno, lo que vaya por vena cava tal vez llegue más rápido a la biofase, porque en este caso nosotros necesitamos que llegue a sistema nervioso central. ¿Sí? Capaz que la intramuscular llegue un poquito más rápido. ¿Está? ¿Y qué podrían utilizar? ¿Difenilidantoína? Doc, no, en estos casos no es que primero se hace una carga de lorazepam y después se espera, y para la segunda si es que requiere, pero no, porque como son autolimitadas por lo general a la guardia ya llegan postdictal, como dijo, pero en el caso de que sea una tónico-clónica que se perpetúe, o sea que tarda un poco más, por ahí se hace...
Pero es poco probable, salvo que el niñito esté internado, pero si no es poco probable que la vean digamos, ahí en la guardia, ¿sí? O sea, si ya se autolimitó, nada, bajar la temperatura, de ser medio frío, medio físicos, y si se autolimitó, muchas veces ni siquiera es necesario, digamos. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un buen interrogatorio y ver, ¿sí? Y después seguimiento por consultorio externo. Lo que pasa es que el episodio convulsivo es tan angustiante para los padres que muchas veces es difícil, ¿sí? A mí me pasó, una de mis nenas tuvo varios episodios, pero bueno, no hicimos ningún tratamiento, se hizo la evaluación pertinente, había antecedentes, y tuvo 2 o 3 episodios en contextos de un cuadro febril, ¿sí? La mayoría de ellos fueron cuadros virales, medio físicos, bajar la temperatura, por supuesto que después uno se queda muy sugestionado y ante un ascenso de temperatura enseguida lo querés meter al agua, al nene, para evitar que aparezca. Pero se autolimitan solas, duran ni minutos, les diría. Lo que pasa que, bueno, es horrible, porque uno ve al niño así, es horrible. Pero bueno, lo importante es el descenso de la temperatura, ¿sí? Meterlo al baño y ya le estás dando el antitérmico más que nada, ¿sí? Eso como medida preventiva. Si duran varios minutos, no son el contexto de un cuadro infeccioso, bueno, ahí ya es una alerta, puede ser otra cosa, ¿sí? Pero las febriles son bastante frecuentes en pediatría. Doc, una consulta. ¿La fenitoína, o sea, solamente la usaríamos en el caso del estatus epiléptico después de que falló con la primera carga de lorazepam, ¿o no? Claro, podría llegar a ser. Pero bueno, a veces no tienen otra cosa y la van a usar de entrada. Pero bueno, claro, los efectos adversos no es lo mismo por hacer una carga para tratar una crisis que hacer el tratamiento durante años, porque hay, aparte de los efectos adversos, tiene que ver con el tratamiento sostenido. En la guardia vas a usar lo que tengas y lo que puedas, digamos, ¿sí? Porque es una situación que algo le vas a tener que administrar. Lo que sí a este niño de 3 años, yo pregunté, si tuvieran que, supónganse que no merma, lo que pasa es que entre que preparaste la medicación, todo se autolimitó la convulsión. ¿Le darían difenilidantoína por vía intramuscular? No podemos, profe, porque precipita y forma abscesos. Bien, perfecto. O sea, vuelvo a esto para que quede difenilidantoína por vía intramuscular, no. Bueno, una opción podría ser alguna benzodiazepina, ¿sí? Ya sea, dijimos recién, intramuscular, en el peor de los casos que no cese, o bien alguna en presentación de supositorio, como decían recién, ¿sí? Por vía intrarrectal. El tema, bueno, va a tardar un poco más, probablemente se autolimite antes la convulsión de lo que tarde en hacer efecto, digamos, el anticonvulsivante por esa vía. ¿Y? Después nos preguntaba cómo continuábamos el tratamiento y estábamos charlando esto de bajar la fiebre, sobre todo era lo más importante. Sí, no está demostrado que realmente tenga alguna utilidad dar tratamiento preventivo. Yo a un niño de 3 años no lo dejaría con un anticonvulsivante. Si atribuimos que la convulsión está dentro del marco de un cuadro febril, ¿sí? Porque no tenés certeza de que la vuelva a hacer, puede repetirlo o no, puede ser una única. O bueno, esto que decimos, frente a cualquier cuadro que vemos que el niño está por enfermar, antitérmicos, medio físicos, hay como distintas teorías. Hay una que plantea que como que el cuadro infeccioso produce un ascenso abrupto de la temperatura, o sea, más que cuánto sube, sino es que sube muy rápido, ¿sí? Y no hay maduración neuronal todavía, aún tiene que ver con algunas cuestiones, la mielina y demás, y por eso es el cuadro, hace como esa descarga normal, pero que se autolimita solo, ¿sí? Hasta acá vimos anticonvulsivantes con un perfil de seguridad bastante, digamos, malo, si se quiere. Si bien sirven para las convulsiones, el perfil de seguridad no es el mejor. Dentro de los anticonvulsivantes por ahí un poco más nuevos que empiezan a incorporarse mejorando el perfil de seguridad está la oxcarbazepina. ¿Qué diferencias tendría con la carba? No sería más eficaz, pero ¿dónde estaría la ventaja? Tiene menos efectos adversos. ¿Cuáles? Más que menos efectos adversos, ¿qué tiene? No se autoinduce como la otra, que era inductora. Claro. Entonces, no solo porque se autoinduce, sino porque en algunos pacientes con epilepsia muchas veces reciben más de un antiepiléptico.
Entonces, si la carbamazepina induce el metabolismo del otro, y estamos en problemas, ¿sí? Entonces, al no generar la inducción hepática, y tendría mucho menos interacciones de las que tiene la carbamazepina, ¿sí? Y encima... Y los efectos adversos también eran más leves, no requería suspensión, excepto que haya exantema. Bien, perfecto. ¿Y esta qué metabolismo tiene? También tiene metabolismo hepático, creo, y daba un metabolito activo que era lo que producía la acción. Bien, que es un hidroxiderivado, pero que después se conjuga con ácido glucurónido y autolimita el efecto, ¿sí? Bien, o sea que la oxcarbazepina no mayor eficacia, pero sí estas ventajas desde el punto de vista de la conveniencia, que al no generar inducción hepática tiene mucho menos interacciones con gran parte de los fármacos, incluso con otros anticonvulsivantes. Bien, y actuaba donde, como la carbamazepina, aumentando el periodo de inactivación de los canales de sodio. Bien, ¿y la lamotrigina? Parecido, también actúa a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Demora la recuperación de los canales de sodio. Bueno, muchas veces se la puede utilizar sola, igual que la oxcarbazepina, o bien asociada, ¿sí? En general, tendrían tanto la oxcarbazepina como la lamotrigina eficacia similar, ¿sí? Para tratar las crisis generalizadas, primarias o secundarias. Pero bueno, acá la diferencia, la ventaja estaría en el perfil de seguridad. Obviamente, tanto la oxcarbazepina como la lamotrigina son considerablemente más costosas, ¿sí? Por ahí en el sistema de salud público no siempre hay de estas, tenemos carbamazepina, difenidantoína, bueno, tendremos que arreglar con lo que hay, ¿sí? Pero estas tendrían un perfil de seguridad ligeramente mayor, ¿sí? Pero bueno, todas dan alteraciones hematológicas, pudiendo dar neutropenia, ¿sí? En el caso de necesitar administrarla a una embarazada, ¿cuál la lamotrigina? Y probablemente se optaría por la lamotrigina. Bien, gracias. Profe, a una compañera se le salió internet. ¿La puede volver a aceptar? Sí, ahí va. ¿Sí? Bien, y la etosuximida, que también es otro anticonvulsivante, mecanismo de acción, ¿cuál sería? Similar a la inhibición de los de calcio, por eso es para las de ausencia. Inhibe los canales de calcio, sobre todo a nivel de las neuronas talámicas, por eso inhibe las corrientes T, y al igual que el valproato, serían de elección, ¿sí? Para las crisis de ausencia, o sea, que decía recién la compañera. En general, medio que va a quedar limitado su uso para esa situación. O sea que si ven un paciente con etosuximida, lo que deberían pensar es que este paciente no tendrá crisis de ausencia. ¿Sí? Y después, bueno, da todos los gastrointestinales, anorexia, ¿sí? Náuseas, vómitos, calambres. También puede dar alteraciones o discrasias sanguíneas. También tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con somnolencia, cefalea, vértigos, ¿sí? Como ¿Y puede ser, profe, que también dé síntomas parkinsonianos? O algo así leí en el libro. Sí, puede ser. Yo no la he visto mucho usada, pero bueno, sepan que existe, ¿sí? ¿Y el valproato? El valproato, ¿se acuerdan que actuaba a nivel de las ¿cómo se llama? También de los canales de calcio, a nivel de las neuronas talámicas para las crisis de ausencia. También aumenta la síntesis de GABA al aumentar las enzimas. Claro, estimula estimula la glutamato sintetasa. E inhibe
GABA transaminasa. De esta manera aumentan las concentraciones GABAérgicas, con lo cual podría dar somnolencia, y sí, claro. ¿Sí? Y por otro lado, actúa a nivel de los canales de calcio, como dijimos. ¿Y el perfil de seguridad del valproato? Dice que los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, y que bueno, también puede tener, digamos, efectos del sistema nervioso como sedación, ataxia y temblor. Como todos los anticonvulsivantes. Claro. Y tiene efectos teratógenos, provocando efectos en el tubo neural. Bien. O sea que también tiene sus limitaciones para el uso de la embarazada. Claro, profe, los efectos adversos más frecuentes serían gastrointestinales o alteración de las transaminasas. Sí, las hepáticas pueden aparecer hasta en el 40%. Claro, por eso pregunto, porque no sé, o sea, si tengo que decir cuáles son los más frecuentes, no sé si sería las transaminasas. Sí, por ahí desde el punto de vista de lo sintomático, anorexia, náusea, vómitos, ¿sí? También puede producir sedación, ataxia, lo que decíamos hoy, y está descrito que hasta en el 40% de los pacientes puede haber alteración de las transaminasas. Lo que pasa es que por ahí puede que el paciente no tenga ningún síntoma, si vos no le pediste el hepatograma ni te enterás. Ah, está bien. La mayoría de los anticonvulsivantes, y sería buena práctica pedir, ¿sí? Dosar vitamina D, evaluar densidad mineral ósea, sí, vamos a, digamos, si el tratamiento es crónico. Digamos, la idea es que ustedes tengan una idea de esto, por ahí si no van a ser neuro, no van a ser quienes lo van a indicar y sostener el tratamiento en forma crónica. Pero sí van a ver en algún momento por ahí un paciente, no sé según la especialidad que hagan, pero bueno, si hacen clínica y van a ver algún paciente que viene recibiendo. Bueno, por más que se le haya indicado el neurólogo, uno tiene que aprender a pensar y a pensar que puede estar, que el aumento de las transaminasas del hepatograma puede estar en relación con esto y no ponerse creativo y empezar a buscar enfermedad autoinmune o alguna otra cosa. Digo, se puede buscar, pero primero pensemos cosas más básicas, ¿sí? Si está con un anticonvulsivante y tiene un hepatograma alterado, primero pensemos que puede llegar a ser eso y después busquemos otra cosa. O busquemos otra cosa en paralelo. Y si no encontramos nada, pensemos que puede estar en relación con esto. ¿Sí? Hay que tener un poco de, digamos, de un rol más activo. No importa que no se lo hayan indicado. Tal vez no se lo van a suspender, pero después mandar una nota al neurólogo y decir, estimado colega, el paciente presenta transaminasas por 3, sugiero evaluar o reevaluar, ¿sí? Un tratamiento con anticonvulsivantes. Bueno, qué sé yo, por ahí el paciente va al neurólogo una vez por año y usted lo ve 3, ¿sí? Bueno, y después alguna otra... El valproato también, en eso que les comentaba hoy, trastornos conductuales, muchas veces se puede llegar a utilizar también. Y esto lo de la sedación, tenerlo en cuenta también porque, bueno, también me ha pasado, igual usamos una dosis muy bajita, pero bueno, me ha pasado que a medida que progresa la enfermedad, la demencia, digo, puede que la misma dosis le produzca mucha somnolencia diurna y bueno, simplemente con bajar, por más dosis baja que sea, que ahora hace poquito me pasó, la paciente mejoró drásticamente durante el día. ¿Sí? Estaba con una dosis re bajita, con 100 miligramos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Saber que existen, agruparlos, los que actúan a nivel de los canales de sodio, los de calcio, los que tienen acción doble. Y más que nada, si bien la eficacia más o menos es la misma para casi todos los tipos de epilepsia, con la diferencia de las crisis de ausencia, que es una variante de las generalizadas, donde ahí sí tenemos solamente valproato y etosuximida, el resto sí las podríamos utilizar. Y bueno, conocer que, bueno, saber, o me parece que como dato importante a resaltar o a no olvidarse es esto, ¿no? Los efectos adversos. El perfil de seguridad. Calvo Gonzalo, Camaño Carabajal. Joy María Guillermina. Sí, profe. Presente. Calvo está. ¿Y Guillermina? Sí. Camaño también está. ¿Me escuchan? ¿Quién es Camaño? No se me nombró recién. Estoy como Rocío Carabajal. Ah, Camaño Carabajal. Lo que pasa es que nunca
encuentro, porque vos me pones Carabajal y estás como Camaño Carabajal, entonces no te... Debe cambiarla, sí. No te encuentro. Joy María Guillermina, Lorente, Miranda. Lorente acá, profe. Miranda acá, profe. Miranda. Y Santos Luciana. Gramaglia. Acá estoy, profe. Luciana Santos, porque algunos se me chispoteó. Gramaglia. No está. Bueno, estos prácticos son un poquito más cortos. La idea es que tengan una visión general. La semana que viene nos tocan antipsicóticos. Estudien un poco de antipsicóticos porque por ahí es un poquito más complejo. Y nos vemos el lunes, creo. Dale, profe. Gracias, Bueno, profe. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias a los que dejaron encendida la cámara.